Le comento a los participantes que estoy compartiendo con la corporación. ¿Podemos iniciar de manera inmediata? Rosa, te pregunto, ¿podemos iniciar de una vez con la cantidad o damos un tiempo previo? A ver, alguien que también de los participantes, los asistentes, me pueda escribir en el chat si me escuchan bien. Acá por aquí hay uno que me dice que me escucha lejos. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Ok, bien. Quizás también si no tenemos audífonos en algunos casos o no tenemos buenos parlantes, podemos tener dificultades para la escucha. Bueno, veo que la mayoría sí me escucha muy bien. Bueno, vamos a darle inicio a esta formación que hoy en día me ha permitido la, la Corporación de Líderes Venezolanos, em, que está unada o relacionada con lo que es el diplomado en docencia universitaria, énfasis en metodología de la investigación, pero para ello yo le di un nombre que tiene un elemento sumamente importante porque es parte de la experiencia que he podido vivir yo como docente universitario y que, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con otros niveles de educación y, bueno, todo ello me ha permitido a mí generar algunas estrategias o herramientas que a través de la experimentación me ha generado buenos resultados y que son parte también de investigaciones de los estudios de posgrado, doctorado, que han surgido ciertas teorías o ciertos elementos que han contribuido al mejoramiento de la práctica docente en mi caso. Y es parte de lo que vengo a compartir hoy. Yo quiero iniciar, lo pueden ir escribiendo ahí en el chat, a ver qué les causa o qué les genera o qué les provoca, cuál sería la primera sensación si yo les nombro la palabra parrilla. A ver, que escriban allí a ver qué es eso. ¿Qué les causa? ¿Cuál es la primera impresión, la primera sensación? ¿Cuál es la primera palabra que les viene a la mente? ¿O cuál es el sentido que más se les estimula con la palabra parrilla? Vamos a escribirlo en el chat para yo ir verificando más o menos cuáles son esas ideas que vienen acá. Carne al abrazo, imagínense. Sumamente interesante. Comida, compartir, apetito, asado. Fíjense que cada uno, a pesar de los que ya iban escribiendo, tienen percepciones, sensaciones, emociones, palabras diferentes que vienen a nuestro cerebro. Entonces es muy importante entender para iniciar que si nosotros podemos tener diferentes perspectivas, diferentes percepciones, así mismo lo tienen nuestros estudiantes, indistintamente del nivel en que ellos se encuentren, todos aprendemos de diferentes maneras. Ahora, yo necesito que también escriban porque es importante que que todo docente, al momento de iniciar cualquier actividad académica, social, investigativa, conozca cuál es su plaza, es decir, cuáles son las características que presentan cada uno de sus participantes, del público, de estudiantes. Entonces, yo quisiera saber cuál es el perfil profesional que ustedes tienen, es decir, su título de pregrado, para saber con qué cuento o qué tengo yo acá, cuál es la diversidad de conocimientos o de áreas de saberes que cuento yo acá. Por ejemplo, si tengo administradores o si todos son docentes, si hay abogados. Es muy importante conocer eso porque de ello son los términos que vamos a utilizar. Ciencia de la educación, educación primaria, farmacéutico, lengua castellana, gerencia, docente universitaria, normalista, educación universitaria, primaria, docente, ok, educación, formación profesional, seguridad ciudadana. Fíjense la variedad que nosotros contamos acá. Entonces, a partir de ello, nosotros debemos entender que según la experiencia que hemos tenido, según los aprendizajes que hemos desarrollando, lo que hemos ido adquiriendo, nosotros nos podemos comportar de diferentes maneras o podemos aprender de diferentes maneras. Aquellos que son docentes de ejercicio, porque hay que aclarar, el docente de ejercicio y el docente de profesión. El docente de ejercicio es aquel que tiene un área diferente a la educación, pero que está ejerciendo el rol del docente, ¿ok?
Y el docente de profesión somos todos aquellos que hemos ingresado en el pregrado, en el posgrado, en sus diferentes estudios, especialidades, maestría y doctorado, somos egresados en el área de educación y que dentro de la educación tenemos componentes sustanciales que van a regir nuestra práctica profesional. Mientras que hay unos que no por tener un área diferente a la educación no quiere decir que no los conozcan. La situación está en que tenemos que adentrarnos a esa área en la cual para nosotros es nueva, porque estudiamos abogado, estudiamos administración, entre otras áreas. ¿Cuáles son los elementos que van a permitir tras la transformación, el intercambio en nuestra práctica pedagógica, en nuestra práctica docente? Son ese conjunto de estrategias, el conjunto de métodos, de habilidades que van a permitir al estudiante construir su propio aprendizaje. Y por lo tanto, el docente, a partir de esos conocimientos, de esa diagnosis que hacen los estudiantes, de los conocimientos previos, de las habilidades o potencialidades que pueda tener cada uno de nuestros estudiantes, más que centrarnos en las debilidades, es lo que va a permitir nuestra planificación. ¿Ok? Y eso es parte también de la investigación. Cuando vamos a desarrollar un proyecto de investigación, tenemos que planificar el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué. Y eso es parte también de la educación. Porque la planificación es lo que nos va a nosotros, los docentes o los profesionales en el área de educación, orientar el cómo nosotros vamos a permitir que nuestros estudiantes puedan construir su propio aprendizaje. Hay algo que yo siempre digo por experiencia propia, que muchos de los docentes que hoy en día imparten no permiten que el estudiante pueda ser él mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros queremos imponer cómo el estudiante debe hacer una actividad, cómo el estudiante debe realizar, por ejemplo, para hacerlo más específico, un mapa mental. Si nosotros nos vamos a la web y revisamos los documentos, las bibliografías que existen de las diferentes estrategias que muchos podemos conocer, tiene algunas normas, algunas reglas que hay que respetar, es verdad, pero no podemos decirle al estudiante utilizar de esta forma, de aquella manera, sino orientarle, darle los elementos básicos, perdón, pero que él pueda usar o desarrollar su creatividad, su pensamiento crítico, su parte innovadora para elaborar ciertas actividades a través de diferentes estrategias. Y lo que yo siempre he notado es que hay muchos docentes que no trabajan desde la construcción de saberes particulares de cada estudiante, sino desde la forma en como yo, en algunos casos, adoptamos modelos en los que yo fui formado que los voy a llevar a mis estudiantes. Y eso es un error grave. Desde mi perspectiva, ¿por qué? Porque entonces no estamos formando estudiantes con identidad propia, no estamos formando estudiantes con pensamiento crítico, no estamos permitiendo que pueda desarrollar su creatividad, sino que lo estamos limitando. ¿Ok? Entonces, ahora, en esta introducción, a compartir pantalla para ver nuestra presentación. Déjenme darle pantalla completa para que podamos entonces darle inicio. Me dicen si la visualizan, por favor. No, ok, aquí me dice, me está tomando un error, vamos a ver nuevamente. Y ahora, ok, perfecto. Fíjense que acá entonces hago hincapié en lo que es el nombre de la corporación, que la bien agradezco la invitación y la oportunidad de participar y de poder compartir con ustedes. Fíjense que la palabra inicial, que yo les evoqué cuando empezamos la disertación, o al menos un esbozo de lo que son los retos, los desafíos que hoy en día la educación, y no solamente la educación, sino los elementos que integran ese sistema, tanto las instituciones educativas como nosotros los docentes o profesionales, tenemos que entender que esa palabra, en mi caso, yo la traje a cotación porque esa parrilla nos va a permitir a nosotros llenarnos de muchos saberes que nos generan sensaciones.
Entonces, la parrilla, el olor, el sabor, el gusto, la sensación de esa textura del morder carne y sus diferentes elementos, es lo que hoy en día, si lo trasladamos a la educación, es lo mismo. Cada conocimiento, cada idea, cada acción, cada experiencia, cada momento nos tiene que nutrir, nos tiene que hacer crecer, profesional. Entonces, voy a hacer una presentación de lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, fíjense, mi nombre es Henry José Martínez González. Para muchos de los que no me conocen, porque sé que hay personas que pude haber invitado, yo soy venezolano, específicamente de Maracaibo, Estado Zulia, como se dice por allí, Maracucho. Soy licenciado en Educación, mención industrial, área electricidad. Soy magíster en Educación, mención planificación educativa. Y soy doctor en Ciencias de la Educación. Soy docente universitario con la categoría ordinaria y educación exclusiva. ¿Okay? Tengo experiencia en investigación desde el punto de vista que he participado en otras conferencias, publicación de algunos artículos, he sido evaluador de artículos propios de centros de investigaciones de universidades diferentes. Fui coordinador, primer coordinador y miembro principal de lo que es el Comité Académico de la Especialización y Mentoría de Investigación, UNED, y a lo largo de mi trayectoria he trabajado con los seminarios de investigación y el área de ciencias pedagógicas. Continuando, este es el nombre que yo le di a esta actividad, a esta conferencia, a este compartir de saberes o este intercambio de saberes, porque me parece sumamente interesante y evocador a crear o llamar la atención de todos ustedes y cualquier persona que lo lea. Porque si bien es cierto, los términos que debemos utilizar tienen que generar en nuestros participantes cierta curiosidad, cierta, eh, quizás hasta confusión. Ahorita les explico por qué. Porque fíjense que lo primero que nosotros los docentes tenemos que despertar en nuestros estudiantes es ese sentido de curiosidad, que es lo que le va a permitir a ellos poder explorar, poder indagar, poder crear nuevas ideas, innovar en nuevas formas, en propuestas que permitan transformar y cambiar la percepción inicial. ¿Ok? Entonces, ¿alguien más ve la presentación correcta? Pregunto, porque hay unos que tienen alguna dificultad. Quería saber si son todos o solamente algunos de los participantes. Si se ve, ok, unos me dicen sí, otros sí. También me dicen que todo se ve. Sí, se ve, ok, perfecto. Quizás hay algunos inconvenientes en algunos equipos que tienen ciertos participantes. Hay que ver cómo solucionamos esta parte. Entonces, continuando con ello, fíjense que cuando la corporación me invita, me dice que tratemos de generar algún título, algún tema que permita captar la atención. Y creo que es lo primero y lo fundamental que todo docente debe generar en un aula de clase. Entonces, no solamente con los temas, porque los temas ya en particular, cuando vamos a dar nuestras clases de asignaturas o unidades curriculares que se nos asignan, ya tienen nombres predeterminados. Pero ¿a qué me refiero? Que en los docentes tenemos algo que es muy esencial trabajarlo y no debemos de descuidarlo, que son las secuencias didácticas. Esa secuencia didáctica es lo que nos establece a nosotros, la forma, las maneras, las rutas que nosotros los docentes tenemos que emplear para llevar a cabo una clase. Entonces, esa secuencia didáctica está conformada en tres elementos fundamentales, que son el inicio, el desarrollo y el cierre, o lo que es lo mismo, la apertura, el nudo y el desenlace. Entonces, en ese inicio, el docente debe emplear, aplicar, implementar estrategias que causen un impacto visual en el estudiante para poder captar la atención, perdón, y mantener concentración. Despertar el interés también en que el estudiante esté muy, vamos a decir, previsto a lo que puede suceder, a lo que el docente puede decir. Entonces, eso va a permitir que ellos estén atentos a nosotros y no desviarse hacia otros objetos que permitan desconfigurar ese aprendizaje o la construcción de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense que hasta la imagen, de tantas que busqué, me parece que fue la más idónea que pude haber colocado allí. Entonces, el tema se llama docencia universitaria
una llave ante la puerta de los procesos en investigación cualitativa. En esta parte vamos a compartir 2 semanas consecutivas en los horarios ya establecidos según el área geográfica en el cual nos ubiquemos cada uno de nosotros. ¿Y por qué le coloqué una llave ante la puerta? Porque si bien es cierto, la investigación hoy en día, en conjunto con la docencia, son elementos que muchas veces no es el sistema como tal, a mi parecer, sino quienes llevamos a cabo esa ejecución de ese sistema. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que muchas veces sellamos al estudiante, somos nosotros los que muchas veces limitamos esa capacidad de creación, de construcción, de innovación, hasta de inventiva en nuestros estudiantes. He tenido la oportunidad de tener experiencia educativa como tal dentro de espacios de aprendizaje, es decir, las aulas, dentro de lo que podemos denominar 4 paredes, este espacio físico, en esos 3 contextos diferentes que he tenido la oportunidad de ejercer mi rol docente, me he dado cuenta que muchos de los docentes emplean métodos de enseñanza que no están acorde a las teorías o a las corrientes educativas que establecen por una parte el sistema educativo, pero por otro lado, los diseños curriculares que tienen cada una de las universidades. Eh, Desconozco de otros países, pero por ejemplo en Venezuela tenemos universidades que son con enfoques curriculares por competencias y enfoques curriculares por objetivos y otros que tienen enfoques curriculares impregnados de lo que es la teoría crítica. Cada una de esas corrientes, esas educativas, define el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Entonces, el problema radica también en que las instituciones se han abocado mucho a la parte administrativa gerencial y han descuidado la parte académica o la parte instruccional. Hay concursos o plazas, creo que así se le denomina en Colombia, para el ingreso de docentes. Ok, con docentes ganaron el concurso, pero luego, ¿qué viene? La evaluación de los docentes, pero una evaluación que, de una evaluación directa o una evaluación simplemente por un instrumento que se debe llenar para cumplir requisitos administrativos. Eso, si se hace así, no nos da mucha información. La intención es que esa evaluación debe tener un propósito y el propósito es verificar cuáles son las dificultades, las debilidades, perdón, o limitaciones que se nos vienen presentando en esa situación para a partir de allí generar propuestas de formación o de capacitación que hagan que nuestros docentes se adecúen, se amolden a todos esos elementos que van a permitir formar estudiantes desde el punto de vista real. ¿A qué me refiero real? A que no sean estudiantes con competencias o habilidades de egreso que no respondan a su perfil de egreso de su carrera profesional. Por este momento vamos a abordar la investigación cualitativa, pero podemos ir haciendo algunos trances hacia la comparación entre las 2 investigaciones. Pero más adelante también se puede hacer una parte de la cuantitativa por separado, entendiendo de que tiene muchos elementos epistemológicos y filosóficos, perdón, que pueden entenderse a confundir si lo trabajamos de manera en conjunta. Entonces, por eso fue que le di el nombre una llave ante la puerta, es decir, es abrir ese camino, es abrir esa mente de cada uno de nuestros estudiantes para que el pensamiento pueda fluir y que la investigación sea construida propiamente desde sus intereses, desde sus gustos y sus necesidades propias, pero también a partir de las necesidades del contexto objeto de estudio. ¿A qué me refiero? Para luego terminar con la introducción, a que los docentes muchas veces cambian, modifican, sustituyen objetivos, propósitos, verbos que no responden al fin último del estudiante con su investigación. ¿A qué me refiero con esto? Para poderlo hacer, porque sí es válido, porque para eso somos docentes tutores, docentes orientadores, guías, es válido poder modificar un verbo, poder reformular un objetivo, un propósito. El problema está en que lo hacemos sin conocer qué es lo que quiere hacer nuestros estudiantes. Entonces, ahí es donde está el error. Entonces, fíjense, para entonces más o menos decirle de qué es lo que vamos a abordar acá,
Ok, sí, eso es en Colombia, si no me equivoco, donde existen decretos que ya tienen criterios para evaluar desempeños e indicadores del trabajo, de la práctica docente, en el caso tal de cada uno de los niveles de educación. Entonces, fíjense que inicialmente esta capacitación brindará elementos conceptuales y procedimentales para la comprensión de los procesos de investigación con enfoque cualitativo por esta parte. Entonces, ¿a qué me refiero? Las teorías, las percepciones, las ideas que podemos evocar a través de las experiencias que hemos tenido, pero también algunas ideas que ustedes permiten, les va a permitir, mejor dicho, mejorar su práctica docente en la investigación. Voy a hacer un paréntesis acá. Quizás muchos acá no están y pueden irlo escribiendo, que yo voy siguiendo inmediatamente de lo que ustedes escriben, ¿en qué área de conocimiento están inmersos actualmente? Me refiero, ¿quiénes están en los seminarios de investigación? ¿Quiénes están en las áreas de ciencias pedagógicas o cualquier otra área del conocimiento? Porque si bien es cierto, muchas veces cuando hablamos de esto creemos que la investigación solamente se hace en los seminarios de investigación. Y si bien es cierto, las estrategias que el docente o los docentes van implementando en su aula de clase deviene de un proceso de investigación, porque parte de ese descubrimiento de nuestros estudiantes, de cómo aprenden, de cuáles son sus estilos de aprendizaje, de cuál es la forma más fácil para que puedan adquirir ese conocimiento, entendiendo de que hoy en día, indistintamente de los niveles de educación que estamos, podemos aplicar la recreación, la diversión, las pausas activas son muy importantes porque a veces el saturar el cerebro de nuestros estudiantes causa desinterés. Entonces, si ya tenemos activo nuestros estudiantes, damos de información, va a perder esa parte activa en nuestros estudiantes y muchos se van a querer dormir, muchos se van a querer entretener con otros elementos y la acción y concentración que pudimos captar al inicio se perdió. Entonces hay que volver a continuar. Muy bien. Entonces, fíjense, la formación del investigador como proceso curricular debería ser renovada, más allá de la metodología. Yo digo algo y creo que mucha gente de lo que me conoce siempre me lo dice. Quien enseña o quien trabaja con metodología de investigación deben ser docentes activos en el área de investigación. Y por eso que más acá, en los rojos más abajo dice que deben ser docentes con experiencias directas dentro de las líneas, grupos y centros de investigación. Un docente que está enseñando metodología de investigación tiene más de 5 años que no escribe un artículo, que no publica, que no participa en conferencias, que no está inscrito en proyectos de los centros de investigación. ¿Cómo ese docente va a enseñar metodología, señores? Ah, porque tiene un doctorado, porque tiene un posgrado. Eso no es lo importante y lo relevante para trabajar en el seminario de investigación, porque muchos de los profesionales que tienen estudios de posgrado en sus diferentes estudios, especialidades, maestrías y doctorados, muchas veces tienen un título colgado en la pared. Y me disculpan, pero es así. Entonces, la investigación que tienen y los artículos que hicieron fueron porque fueron requisitos exigidos para egresar de magíster o de doctor. Pero cuando ya eso se acabó, me gradué, ya no hice más investigación. Entonces, ¿dónde están las habilidades que se debieron haber adquirido, aprendieron en el doctorado o en el posgrado? Porque el posgrado se nos forma como investigadores. En el pregrado se nos forma con el área de conocimiento, señores, no nos hace expertos en investigación. Quien nos hace expertos es en los estudios de posgrado. Y luego que nos graduemos, egresemos de esos estudios de posgrado, donde ahora tenemos que demostrar que somos investigadores, y eso lo hace la publicación de artículos, el ser evaluador de artículos, el participar como ponente, conferencista, ser el, eh, participar en proyectos de investigación y pare de contar. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos variedad, primero variedad de profesiones, variedad de áreas de conocimiento en las que estamos trabajando. Eso lo hace interesante y lo hace relevante, porque en la diversidad es donde está el gusto, así al menos lo denomino yo. Entonces, para luego, ahora sí, adentrar a qué son los elementos o los contenidos que vamos a abordar nosotros dentro de estos módulos, van a ser módulo 1 y módulo 2. ¿Qué contenidos vamos a ver nosotros o qué contenidos vamos a desarrollar en el módulo 1? El módulo 1 está denominado docencia universitaria.
En su subtítulo le he colocado o he denominado concepción epistemológica de la formación de formadores. ¿Qué significa concepción epistemológica y qué significa formación de formadores? Cuando nos referimos a la concepción epistemológica, es a esa concepción, a esa idea, a esa percepción o a esa perspectiva que tenemos de algo, ¿ok? Y la formación de formadores es los docentes que están formando a ese educador, los profesionales que están formando al nuevo educador. Entonces, si unimos o enlazamos concepción epistemológica de la formación de formadores, nos referimos entonces es a que el docente, en cierta parte, la teoría lo enuncia al docente, pero vamos a integrar al estudiante. Porque si los dos elementos, los dos componentes de la educación están claros en el cómo y el a través, sería mucho más interesante, mucho más fructífero y productivo ese proceso de enseñanza, aprendizaje o enseñanza y aprendizaje. ¿A qué me refiero entonces? A que el docente debe entender cómo el estudiante aprende, cómo procesa esa información, pero además de eso es cómo el conocimiento se construye, cómo se genera, cómo se verifica. Y por otro lado, si el estudiante aprende cómo es, perdón, si el estudiante comprende cómo él aprende, yo siempre he dicho en cierta parte que si pudiéramos entrar en el cerebro de cada persona, el docente tendría un trabajo mágico, porque entender cómo aprende cada uno de nuestros estudiantes desde afuera es a veces un poco complejo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, las planificaciones que nosotros hacemos, vamos viendo quiénes tienen ciertas habilidades, ciertas potencialidades, es decir, quién es habilidoso para el dibujo, para la pintura, para la lectura, para la escritura, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros la diversidad de estrategias y actividades a implementar para lograr que los estudiantes consoliden el objetivo o el propósito o las competencias o indicadores o estándares de aprendizaje. Entonces, fíjense que ese es uno de los desafíos y los retos que siempre digo yo, que el docente, conjunto con el estudiante, tienen que entender, tienen que comprender cómo aprenden y todo eso. Si yo les pregunto acá, ¿cuáles son o por dónde, vamos a decirlo, pues si doy la palabra es mucho más fácil de responder? ¿Cuáles son las formas en que el cerebro capta la información? A ver, si me lo escriben por acá, ¿qué me dirían? ¿Cómo creen ustedes cuáles son esas formas en que el cerebro capta esa información? En la que yo les puedo estar diciendo por dónde su cerebro está captando esa información ahorita. A ver, escriban en el chat. Ustedes van escribiendo y yo voy leyendo los contenidos que continúan. Bien, entonces, ¿qué contenidos vamos a abordar dentro del módulo 1? Interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, postulados metódicos, ¿ok? Ah, la formación investigativa del estudiante universitario, análisis crítico reflexivo de los aspectos considerables de la acción investigativa. Correcto, sí, muy bien. Me encanta que los participantes sean bastante vivos, bastante dinámicos y muy inteligentes, y eso es sumamente importante. Eso es lo que hace las clases más atractivas, las hace más interesantes, más llamativas, más divertidas, o sea, todo lo que se nos puede venir, lo que se nos pueda eh, nada. O sea, todo lo que nuestro cerebro nos pueda emitir a nosotros. Entonces, el punto número 3 es un artículo, publiqué yo en el 2015 en la universidad que actualmente trabajo, propio de esa experiencia que he venido observando, que a veces en pasillo, cuando hay docentes que iban a corregir a los docentes, muchos hacían esas X, que me parece horrorosa porque el estudiante se desmotiva cuando un docente le tacha una pregunta, una respuesta, un trabajo, así esté malo, esté débil, esté muy grande, muy débil. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que inmediatamente colocar una X grandota. No sé en Colombia o en otros países con los que estoy compartiendo hoy en día, pero aquí en Venezuela antes hacían una X grande con un bolígrafo de color rojo.
Entonces eso causaba desmotivación, desinterés en nuestros estudiantes y dificultaba mucho que ellos quisieran continuar. Entonces, fíjense que muchas de las formas de evaluación, los elementos que nosotros podemos utilizar, cómo influyen en ese proceso de aprendizaje y en esa construcción de ese conocimiento. ¿Ok? Y por último, como cierre de este módulo, es elaboración, pero ¿qué? Mi filosofía como docente investigador, porque es hacia donde apunta la formación. ¿Ok? Entonces, voy a detenerme un poco acá. En el caso práctico, se capta la información porque la escuchan, porque la observan, sobre todo porque ellos construyen. Llega a las células de predicciones llamadas axones, curiosidad y experiencia, por allá me hablan de los sentidos. Y cierto, nuestro oído, nuestra cara, nuestro tacto, todo eso es la forma en que el estudiante percibe la información. ¿A qué me refiero entonces? Porque por allí respondieron auditivo, visual, kinestésico, que existen estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué me pregunto yo? ¿Por qué seguimos elaborando planificación de manera universal, de manera generalizada? Si ya estamos claros, si ya tenemos, ya tenemos conocimiento que los estudiantes no aprenden de la misma manera. Entonces, muchas veces, porque vamos a entender, porque a veces creen que yo defiendo al estudiante, critico al docente. No, yo soy docente, no me puedo criticar yo mismo. El está en que si nuestros estudiantes aprenden de diferentes maneras, muchas veces aplicamos evaluaciones que son muy generales y salen muchos estudiantes aplazados, entonces empezamos a etiquetar que tú no estudias, que tú eres muy irresponsable, y dónde queda el papel del docente como orientador para conocer qué le pasó al estudiante, por qué salió aplazado. Muchas veces entregan evaluaciones, no les importa ese estudiante. Entonces, ahí hay otro problema que tenemos que manejar. Indistintamente del nivel de educación, eso pasa en la actualidad. Y más en la universidad. Más en la universidad porque creen que porque son adultos no tenemos que tener, valga la redundancia, ese acercamiento con ellos. Y eso es un elemento grave. Y hoy en día, en la situación en la que estamos, muchos pasamos por situaciones diferentes, políticas, económicas, sociales, familiares. Y esos agentes externos influyen mucho en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de procesar información. Entonces, hay que trabajar el rol orientador. Muy bien, Marien, correcto, así es. Y así como dijeron muchos, son los sentidos. Y por aquí una compañera nos está hablando de las axomas. Está acotando, está trayendo acotación de la neurociencia. ¿Qué hay allí? Si nosotros los docentes no hacemos que las axomas con las dendritas, es decir, de nuestras neuronas, se conecten, difícilmente vamos a poder digerir, vamos a poder comprender información independientemente de que nuestro sentido la estén enviando a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, si lo relacionamos con una tecnología, viene siendo ese CPU que recibe esa información. Pero que si ese CPU no está conectado de manera ordenada y coordinada, que son dos elementos diferentes, entonces ahí se dificulta ese procesamiento de información y es por eso que muchos de los estudiantes no captan información. Claro está también de que muchos docentes tienen un método tan riguroso que tiene que decir, porque si no es así, definitivamente el estudiante está aplazado, entonces seguimos con lo mismo, limitando la capacidad de pensamiento propio de nuestro. Entonces, para dar continuidad, tenemos el módulo 2 que está indicado, módulo 1 semana 1, módulo 2 semana 2. ¿Ok? En Colombia, vamos a ver, aquí me dice, en Colombia aún lo usan, soy mamá y profe por lo detesto, esta forma de calificar, de cómo los niños llegan con tristeza. Bueno, fíjense que es más importante trabajar los elementos de evaluación en los niños, porque ellos son más sensibles. Entonces, es que el problema está en que muchas de las veces, y me disculpan, voy a hacerlo por la pregunta, estamos hablando de docencia, no estamos saliendo de contexto. Pero muchas veces está en que esa dificultad de nuestros estudiantes es más compleja o más profunda por culpa de muchos docentes en su forma de evaluar. Y es que muchas veces no evalúa, muchas veces califica, que es diferente. Ese es el problema.
que no evalúan. La evaluación es hacer un proceso descriptivo, continuo, sistemático de lo que el estudiante debe mejorar. O sea, el estudiante no es un estudiante por una nota, por una calificación. El estudiante es él por sus habilidades, por sus capacidades. Y eso se ha perdido. Yo me acuerdo anteriormente, yo no soy tan adulto, vamos a decir, tan viejito, yo apenas tengo 39 años de edad, pero en ciertos momentos, por ejemplo, ¿quiénes lo aplican más? Son las escuelas, primaria, inicial, porque tienen una evaluación descriptiva, pero eso está aplicando mayormente en los boletines, no sé cómo le denominan en otro país, en la hoja de notas, es donde se ve la descripción, el estudiante alcanzó, el estudiante logró, esto es lo que se ve allí. Pero detrás o antes de ello, el docente está colocando es un número o una letra y está calificando o está categorizando a un estudiante simplemente por un número. Y así pasa en el sector universitario. Bueno, es todavía más grave, porque en el sector universitario no se habla de evaluación. O sí se habla, pero no se implementa. Desde mi perspectiva y experiencia no se implementa, porque muchas veces dicen, profe, ¿cómo salí? Y lo único que dicen los profesores o responden es, sacaste 17, sacaste 14, sacaste 12. Ajá, pero ¿y por qué sacaste 12? ¿Por qué sacaste 14? O sea, ¿cómo el estudiante, cómo pretendemos nosotros los docentes que el estudiante mejore o avance si no les estamos diciendo que debe mejorar? Entonces, eso es algo absurdo que debemos entender. Bueno, el módulo 2 es una llave ante la puerta, disculpen, ahí se me fue un error de dedo, es la puerta de los procesos en la investigación cualitativa. Contenidos a abordar allí, fundamento y mentalidad cualitativa, que quiere decir los principios filosóficos. Muchas veces estamos con un esnovismo, una moda, porque es algo que lo que surgió hoy en día y mucha gente cree que implementarlo ya porque salió, porque surgió, es lo nuevo, lo novedoso. Hay que estudiar los componentes que rigen esa, vamos a decir, esa ascensión, ese surgimiento, ese cimiento de este nuevo enfoque metodológico, porque si ya existía uno, ¿por qué otro surge? ¿Cuál fue la necesidad de este? Porque algo que ya existía, si era factible y era viable, porque surgió otro. ¿Cuál es la contraposición que hay en uno con el otro? Entonces, esos son uno de los elementos que vamos a hablar, pero más adelante. Bueno, si la coordinación me lo permite, perdón, la corporación me lo permite, no sé si lo envían ellos o lo envío yo, se las hago llegar sin ningún inconveniente. Recuérdense que la presentación la hice yo para ustedes. Entonces, eso la pueden tener ustedes. Y es más, creo que la corporación más adelante les va a decir que creo que por ahí ustedes van a poder accesar a una web, eh, a un, a un aula virtual donde van a tener acceso a algunos materiales que yo les pueda suministrar, pero a su vez también las presentaciones que yo he ido elaborando que van a quedar para que ustedes también las puedan digerir, las puedan quizás darle, como decir, ponerle lupa y todo eso por allá para que ustedes la puedan entender mucho mejor. Ese punto número 2, explorando el terreno, métodos de recolección de datos cualitativos. ¿Ok? Y el número 3 son docentes investigadores, integrando y proyectando. Muchas cosas que no suceden, ¿no? La integración y la proyección. Bueno, proyección lo quiere decir, y yo a veces yo le digo a mis estudiantes que yo siempre salgo un chistecito, porque son elementos que me permiten a nosotros que si ya yo veo que estoy hablando mucho, que estoy saturando de información, siempre hago ese break, esa pausa con el contenido o con muchos de los elementos que he venido abordando, porque no quiero que tampoco los estudiantes se me aburran y pierdan ese hilo que ya he venido conectando para mantenerse activos allí, y atentos y todo eso. Entonces, lo que me refiero ahorita es que muchas veces, en modo de chiste, proyectan, muchas veces sí proyectan, pero el problema es que proyectan a sí mismos. Entonces, yo proyecto a sí mismo al estudiante que está haciendo su investigación, indistintamente sea un trabajo de investigación, un trabajo especial de grado, un proyecto de investigación, un proyecto de grado, un trabajo especial de grado, un trabajo de grado, tesis doctorales, indistintamente los nombres que tengan. Y es el problema que está allí. Por eso es que muchos estudiantes se frustran. Y yo no sé si muchos acá han escuchado, y por ahí surge que la palabra se me fue, a ver, como una patología, algo, se me fue el nombre ahorita, que se llama el TMT. ¿Alguien por ahí ha escuchado el TMT? A ver, si lo quiere escribir por allí. El TMT, indistintamente que vayan siendo, vamos a ver si me lo escriben. Vamos a darle un chancecito a ver si conocen o han escuchado este TMT.
tiene que ver mucho con la frustración de los estudiantes al hacer o al iniciar o al encontrarse con esa puerta de la investigación. Fíjense, por eso es que le coloco una llave ante la puerta en los procesos de investigación. Entonces, el TMT es correcto, Marian Suárez. Es todo menos tesis. Pero ¿por qué existe esa percepción? Porque es que si ustedes le preguntan a sus estudiantes, escuchan por pasillo, siempre dicen, todo lo demás ha sido fácil, pero cuando llego a la tesis, llego al trabajo de investigación, me bloqueo, se me hace difícil, se me hace complejo. ¿Pero por qué? Bueno, Xiomara ya puede ir pensando más allí, pero todos los contenidos que vamos a ver lunes, martes, miércoles y jueves van a permitir a usted construir o elaborar esta filosofía. Entonces, voy nuevamente a lo que estaba diciendo ahorita. ¿Por qué creen ustedes que esa puerta siempre está allí latente sin una llave? Porque yo lo digo, sin una llave para que se abra. Entonces, muchos estudiantes se frustran. ¿Qué hacen muchos los estudiantes? Buscan ayuda por fuera para que lo orienten por otro lado, porque no le entienden al profesor. Y si bien es cierto, muchos de los docentes que trabajamos en el área de investigación, digo me porque yo estoy inmerso en el área de ciencia pedagógica, pero activo también en el área de investigación. Entonces muchas veces somos nosotros los que hacemos difícil el proceso de investigación. Y como lo dice John Aguirre, el problema son los tutores. En cierta parte sí. Aquí todos tenemos un poquito de, de culpa, para no echarle la culpa a un solo sujeto que está involucrado en el proceso de investigación, sino que el tutor y el mismo estudiante en cierta parte, porque se ha creado ese mito, esa percepción en nuestro cerebro. Si yo le digo al cerebro no va a funcionar, el cerebro lo recibe y yo me bloqueo. Quien conoce de la parte básica de neurociencia sabe que es así. No podemos etiquetar a nadie, no podemos decirle nada, porque entonces su cerebro lo va a procesar, se lo va a creer y él va a actuar de tal manera. Ahorita, más adelante yo puedo hablar un poquito de tantos cambios que se hacen tan bruscos que no tienen lugar, John Aguirre, y de eso hay mucha tela que cortar. Y aquí hay algunos miembros de una universidad que yo participé, no voy a nombrar las universidades por criterios y principios éticos, pero conocen todo lo que yo vengo diciendo de todas esas locuras y desfachatadas que los tutores o los docentes de seminario van haciendo con nuestros estudiantes y experiencias no propias, porque gracias a Dios no me sucedió, pero sí de compañeros cercanos. Entonces, fíjense, programación neurolingüística también es muy importante, son elementos que influyen en ese proceso de pensamiento y de creación. Entonces, esa parte hay que trabajarla porque no podemos imponer ciertos principios o reglas que no están fundamentados, que no están reglamentados, que no están estrictos y no están probados científicamente en ningún lado. Me refiero a que también hay estructuras de investigación que ya están escritas en libros de metodología. Entonces, ¿por qué los docentes quieren guiar, orientar al estudiante con una perspectiva totalmente diferente a lo que establecen las metodologías o las rutas de investigación que están probadas científicamente? Por ejemplo, en algunas universidades de experiencia, en casos de Colombia, que tuve la oportunidad cuando emigré en el 2020 por año sabático de la universidad en la que actualmente trabajo, cuando me pidieron algunas orientaciones, bueno, empezaron con un planteamiento del problema, unos objetivos, para acá, para allí, para allá. Y cuando llegamos a la parte de metodológica, que comúnmente es el capítulo 3 el momento 3 bueno, distintamente que lo que lo tengamos en ese orden, veo que hablan de una investigación-acción, que hablan de plan de acción, pero ya va. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es, a menos que estén hablando de un trabajo de investigación, pero la metodología no lo señala así. O sea, que estén hablando de una metodología mixta, complementaria, que es un método que surgió ahora nuevamente por estudios de la comparación integrada de un método cuantitativo y un método cualitativo. O sea, ¿cómo yo voy a cambiar una estructura que no está aprobada científicamente por ningún lado? Si bien es cierto, cada universidad tiene sus particulares y sus normas, pero si la universidad la tiene, pero no está aprobada científicamente, me parece extraño, absurdo y, vamos a decir, fuera de lugar que se esté implementando algo que no esté probado científicamente, cuando el estudiante se está guiando
o se está orientando por una estructura que ya está establecida en los textos, o está tomando tesis de referencia y cuando ve que aquí hay una cosa que ya está probada, sustentada, disertada, pare de contar, el docente le está diciendo otra cosa y empiezan esos conflictos cognitivos. Ahora, el conflicto cognitivo, voy aquí, no es algo que muchas veces es malo, ¿no? El conflicto cognitivo es interesante. Yo no sé si alguien de aquí ya conoce el conflicto cognitivo y quién lo ha generado. Me voy a detener un poco por acá para leer algo, para no dejarlos solos y hablar tanto. Dice el docente, desde el momento que aborda al estudiante debe mantenerse todo su desarrollo académico en las fases de formación metodológica. A veces al estudiante le dice, haz esto, pero no se le dice cómo lo vas a hacer. Y ahí hay uno de los errores que yo he venido observando. O sea, cómo el estudiante, tú pretendes que el estudiante te haga algo si tú no le dices cómo lo vas a hacer, cuál es el paso a paso, cuáles son los elementos. Por ejemplo, haz un objetivo de investigación, el estudiante va, busca otra tesis y tal, y hace un objetivo de investigación, pero desconoce por qué está formulado, estructurado así. O sea, ¿qué lleva un objetivo? ¿Cuáles son los elementos que llevan un objetivo para que él pueda entender y comprender por qué se formula así? O sea, por qué empieza con un verbo infinitivo, qué significa ese verbo infinitivo y pare de contar. Eh, la investigación-acción es una asignatura que da en la licenciatura. Bueno, nosotros acá en Cabimas, por la estructura curricular nueva, se ha colocado de manera también separada, pero antes en el seminario de investigación se veían todos los métodos de investigación, para ser cuantitativos, cualitativos y mixtos. Te hacen cambiar algunas semanas, y no a veces una semana, sino un día o 2 días antes. Entonces, es bastante complicado el trabajo y el papel de los docentes tutores, pero es el problema radica en que a veces muchos de los docentes que están trabajando en investigación se creen, voy a hablar del término maracucho, la pepa en queso, la última gota del desierto. O sea, lo que yo sé es lo que yo sé y más nadie allá sabe. O sea, es Sócrates, pues se cree Sócrates. Bueno, ni siquiera Sócrates, porque Sócrates hacía que nuestros estudiantes pudieran fluir nuestras ideas, el conocimiento que coloquialmente se decía que Sócrates era, su técnica era era como decir partera. La partera, no, yo creo que en otros países es lo mismo, la partera era esa señora que hacía dar a luz o parir o traer al mundo la bebé, el bebé o la bebé de una mujer embarazada. Entonces, eso es prácticamente lo que Sócrates hacía con su método de la mayéutica en diferentes espacios académicos y no académicos. Fíjense que él murió en la cárcel y en la cárcel él siguió aplicando su método. Y por eso fue que lamentablemente lo tuvieron que envenenar porque, bueno, estaba irrumpiendo normas y principios de ese modelo del país, que era muy riguroso. ¿Okay? Entonces, en muchos de esos elementos es lo que sucede hoy en día con los docentes, en contraposición de Sócrates, ¿no? Porque no puedo decir que por aplicar ese método es que generan esta sensación. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar en esta parte. Y por último, construcción de ruta del pensamiento cualitativo. Es decir, que ustedes al final ya del módulo 1 y 2, con todos los contenidos que vamos viendo, deben de crear una ruta para el desarrollo del pensamiento cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay unos procedimientos, hay unos pasos, un sistema a seguir, que más adelante lo vamos viendo, entendiendo de que el término en la investigación cualitativa, por el hecho de esa palabra del esnovismo, de lo nuevo, de marcar la diferencia, de no tener una relación con lo. No sé qué fue lo que pasó, pero el teléfono se salió de repente. Pregunto en el chat nuevamente, ¿me están escuchando? Sí, pueden escribir en el chat. Entonces, esa variedad de términos que utiliza uno con nosotros son las situaciones que vamos a nosotros al final construir esa ruta metodológica de este pensamiento cualitativo. Ahora sí, fíjense, ¿ven? Aquí hay una dinámica que no sé si alguien conoce esta página que crea estas de palabras. Y si bien es cierto que la seleccioné tantas que hay, porque
que esta nube de palabras son uno de los elementos característicos de del análisis de resultados de las investigaciones cualitativas, que es una nube de palabras. Nube de palabras son una representación de palabras, valga la redundancia, que en su tamaño, que usted está observando, unas más con mayor altitud y otras con menor altitud. Eso está referido a palabras que fueron con mayor frecuencia o tuvieron, perdón, mayor frecuencia en las respuestas de cada uno de los encuestados o de los estados o de los actores sociales involucrados en el proceso de análisis de mi investigación. ¿Ok? Entonces, voy a simplificar un momento la pantalla porque les voy a hacer llegar el chat, perdón, el link de esta página que quien esté desde su computadora lo puede hacer sin inconveniente. Y el que no, no se preocupen porque igualmente pueden participar. ¿Cómo? A través del chat. Chat que yo les acabo de enviar, ese código que les acabo de enviar en el chat, ustedes simplemente le dan el link y el que esté en la computadora va a ser mucho más fácil. Los va a llevar a una página. ¿A qué página los va a llevar? Fíjense que los va a la página principal de Mentimeter. Mentimeter es una página que tiene mucha diversidad para construir nombres de palabras, gráficos de barras, gráficos de círculos, verticales, horizontales, entre otras cosas. Fíjense si están proyectando de una vez cómo se van plasmando o se van observando cada una de las palabras que cada uno de ustedes van escribiendo, van plasmando o van respondiendo. Entonces, vamos a darle como unos 5 minutos, como tipo de una pausa para que nos podamos, ¿qué podemos ir haciendo aquellos que ya respondimos? Podemos ir subiendo los brazos, los podemos ir poniendo a los lados, los bajamos. Si quieren pueden tomar un poquito de agua porque es importante hidratarnos, no solamente al cuerpo, sino al cerebro, para que no se canse. Entonces, esos son elementos que ustedes con sus estudiantes pueden ir haciendo. ¿A qué me refiero? Hay estudiantes que tienen una habilidad, o son muy ágil, una habilidad muy ágil, o son muy ágil, muy rápido, muy veloz, y para que no se nos desvíen, mientras ya termine, profe, muchos dicen ya termine tal cosa, empiecen, hagan, es una pausa activa de estiramiento, subo brazo mano, subo izquierda, subo derecha, pongo la derecha a un lado, la izquierda, los cruzo los brazos, y esos son elementos que van permitiendo al estudiante que se vayan desestresando y van a ver que van a tener mejores resultados en el proceso de cada uno de sus clases. Bueno, si respondemos la mayor cantidad de personas, se nos puede ir formando la misma estructura que visualizamos en el momento de la presentación, en donde tú copié el link para poder suministrar a ustedes en el chat. Fíjense que en el chat de Zoom, si hay personas que no lo pueden hacer porque están desde su teléfono, no importa, también pueden participar, lo acabo de aportar ahorita. ¿Cómo van a participar? En el chat ustedes dan su respuesta. La pregunta era, disculpa, sí, ¿verdad? No pueden rescatar, se la quité. Pero la pregunta es, según su experiencia, ¿cómo se fomenta la investigación en estudiantes universitarios? Vamos a copiársela y se las vamos a escribir porque aquellos que no tengan acceso al Zoom la pueden visualizar en el chat y allí pueden ir respondiendo. Ahí está. Bueno, perfecto. El que se le hace fácil también con el teléfono, chévere. Lo único que entendamos que a veces hay personas que no somos tan, bueno, sí, vamos a decirlo, no somos tan habilidosos con ciertos equipos y bueno, compartir pantallas, tener tantas pantallas abiertas a veces se nos dificulta, pero hay que no, perfecto. Ajá, perfecto, motivación. Bueno, ahorita aclaramos algo de la motivación, valorar las observaciones, inquietudes, partiendo del interés, valorar observaciones, conversaciones y preguntas, leyes mente reto haya, bueno, más o menos allí seguro que fue error de dedo, curiosidad académica, teoría, teórica,
Esther, incentivando. Fíjense cómo ya se va formando más o menos la estructura de esa nube y cuál es la palabra que tiene mayor altitud, la que resalta mucho más. Es curiosidad. ¿Qué quiere decir? Que entre las respuestas de cada uno de ustedes, los participantes, ha sido la palabra que más se ha escrito. Entonces, por eso es que ella es la que va teniendo, la que va resaltando a la corporación. No sé si es que el lápiz en ciertas personas está habilitado y están rayando la pantalla, a veces dificulta la visualización. Yo sé que no es la persona por quererlo hacer, es que a veces se nos mueve el cursor o ciertas cosas que dificultan el trabajo de la pantalla y tendemos a cometer estos errores. Se fomenta mediante la inspiración, incentivos, organización, continuidad, talleres sobre metodología, exploración, motivación. Todas esas palabras que ustedes tienen son sumamente interesantes. Entonces, muchos de los docentes hoy en día, a pesar de que estamos claros y lo decimos, no lo acatamos, no lo empleamos, no lo aplicamos, no lo implementamos, no lo hacemos parte de nuestra práctica diaria como profesional de la docencia. Entonces, ahora hay que empezarlas a aplicar, pero ¿cómo las vamos a aplicar? Fíjense que aquí me escribieron exploración, descubrimiento, formulación de necesidades. Eso es sumamente importante. Si el estudiante si nosotros en nuestro salón hiciéramos como un laberinto, Muy buenas tardes, compañero. Bueno, compañero, el profe como que tuvo problemas con su conexión, ya retoma. Nos gustaría ir sabiendo por aquí cómo se han sentido en este primer inicio de esta clase en docencia universitaria, énfasis en metodología cualitativa. Pueden ir escribiendo por el chat. Les voy leyendo, muy interesante. ¿Quiénes de ustedes ya conocían a la corporación o quiénes están por primera vez? Logramos con nuestras relaciones familiares, logramos reconectar de forma sana, sin juzgar, sin criticar y con mucho amor, sanar Qué bueno que les esté gustando. Bueno, compañeros, nos vamos a estar conectando 2 horas diarias, sí, de lunes a viernes. Hoy es nuestra primera clase y la invitación es a que nos puedan acompañar en toda la formación completa. La formación es completamente gratuita, desde la primera clase hasta la última. Lo que es opcional es que ustedes puedan recibir el material de apoyo que el profesor está compartiendo, que son las diapositivas, material de apoyo como lectura, guía, todo eso tiene un costo, que ya más adelante el director se va a estar conectando y les va a compartir toda esa información para las personas que deseen apoyarnos.
En total son 8 sesiones que vamos a estar con el profesor Henry. Las clases son de lunes a viernes. El costo de la certificación, material de estudio, ya enseguida le vamos a brindar toda esa información. Ya el profesor Henry se encuentra nuevamente con nosotros. Profe, ¿me confirma si puedes activar el audio? Ahora sí, ya, ahorita sí me está, ahora sí. Bueno, Ah, bueno. lamentablemente, no sé si me escucharon, gracias Rosa. Hubo un bajón de electricidad y bueno, por el wifi, se apagó la computadora, bueno, ya gracias a Dios ya pudimos solventar. Estoy tratando de aperturar ahora la sesión por la PC para poder proyectar nuevamente. Pero yo estaba comentando algo para que no nos atrasemos, que en la parte de las palabras que usted estaban haciendo, muchos refirieron a curiosidad, a motivación, a exploración, a, colocaron exploración, descubrimiento. O sea, yo estaba diciendo que nosotros lo podemos hacer de manera diferente. No decir al estudiante al inicio, hay que adentrar al estudiante a ese mundo de la investigación porque debemos entender, yo siempre lo digo y lo mantengo, que el estudiante de pregrado no se le puede forzar a hacer una investigación tan profunda, tan compleja como el estudiante de posgrado, porque muchas veces eso es lo que tiende a frustrar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque para ellos eso es un mundo desconocido. Entonces, si nosotros empezamos dentro de nuestra aula de clase y convertimos nuestro espacio de aprendizaje, nuestro salón, como un laberinto, un laboratorio de investigación, donde el estudiante primero lo potenciemos y lo formemos en esos procesos de construcción de la investigación, en el capítulo uno, capítulo 2 o momento 2. Entonces, eso va a permitir que el estudiante enamore de la investigación. Porque al principio, usted le empieza a decir, no, tienen un planteamiento del problema, tienen que elaborar un diagnóstico, tienen que elaborar una identificación del fenómeno. Ajá, pero tú le estás dando los ingredientes, pero ahora ¿cómo va a utilizar? O sea, ¿con qué se come eso? Entonces, eso es lo que el estudiante debe digerir primero, debe entender, antes de irse de lleno a el proceso de construcción de los capítulos, y de cada una de las cosas que están inmersos en esta parte de la construcción. Un tipo que creo que me está dando en el código mucho 3. Me disculpan un poco, pero bueno, son cosas, estamos en vivo, como se dice, y que se escapan de mi mano. Bien, ok. Ajá. Bueno, voy a... Rosa, si puedes me habilitas nuevamente la opción para compartir, por favor. Entonces le estaba diciendo que esa parte, si nosotros convertimos nuestro espacio en un laberinto, un laboratorio de investigación, va a ser mucho más interesante, va a ser mucho más eh, dinámico, más divertido y más recreativo para nuestros estudiantes al momento de que ya ellos vayan al campo, que ese campo se convierta en el objeto de estudio de su construcción de investigación. Entonces es muy importante utilizar muchas estrategias que vayan en pro de lo que ellos
les gusta, lo que a ellos les interesa, lo que a ellos le incentiva, a lo que a ellos les causa, no ansiedad, pero sí diversión. Y así es cuando el muchacho puede tener la iniciativa de trabajar con mayor validez, con mayor importancia, cada uno de los procesos que con... Rosa, si me puedes habilitar. Vamos a ver, mientras Rosa me busca habilitar la presentación, voy a leer lo que me dice Lindy. Dice, yo lo que pienso, profe, es que la formación y educación debe darse como asignatura mínimo desde el quinto año semestre para que los estudiantes vayan desarrollando. Lindy, fíjate que eso aquí en Venezuela, bueno, en instituciones que anteriormente tenían, aquí hay escuelas técnicas medias y escuelas técnicas generales. Las escuelas generales son lo que nosotros aquí llamamos en la parte del bachillerato, de la parte de educación básica, que comprende primer año hasta tercer año, que en Colombia, no sé, Lindy, si eres de allá, en Colombia es sexto, séptimo y octavo. Aquí es séptimo, octavo y noveno. Y luego tenemos cuarto, quinto y sexto porque son escuelas técnicas. Entonces, las escuelas técnicas se comprenden los estudios de sexto grado porque se forman estudiantes con un oficio, como por ejemplo refrigeración, mecánica, electricidad, entre otras. Pero antes de esa transformación de instituciones que eran llamadas estudios de ciencias y humanidades, eh, ahí se les daba a los estudiantes del cuarto año la asignatura de metodología porque ellos construían esos proyectos, tenían que exponerlo, socializarlo, así como en la universidad lo hacemos. Entonces, esos fueron uno de los elementos eh, fundamentales que se, se perdieron hoy en día. Pero en el documento curricular, bien como lo dice el INDI, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, porque yo solamente trabajo hoy en día ahora con la educación universitaria, no existe. Además, en un momento yo fui coordinador pedagógico de una escuela técnica y en esa escuela técnica no existía la asignatura como tal, pero en su momento yo generaba algunos encuentros con los estudiantes porque tenían que hacer un proyecto socioproductivo y era necesario que ellos tuvieran esos conocimientos básicos para poder desarrollar su proyecto. Si no, lamentablemente es difícil que ellos pudieran avanzar así. Entonces, estoy nuevamente en gran presentación para ir continuando. Entonces, en una de las cosas, como le dije, en la parte lo dicen motivar, si nos ponemos a revisar las teorías, y bueno, por experiencia de mi círculo de universidad en ciertos momentos, eran psicólogos y orientadores. En la motivación es algo que en las teorías se dice que nosotros como tal no motivamos al otro, sino que lo incentivamos o lo estimulamos. Porque la motivación es intrínseca y extrínseca, que quiere decir que, bueno, si nosotros le damos un estímulo, es como cuando la teoría conductista del experimento del ratón o el perro con la galleta, entonces si tú le dabas la galleta al perro, él movía la cola, entonces era el estímulo. Y ahí ya él se motivaba propiamente cuando expresaba emociones y sentimientos y que era una motivación extrínseca. Pero al principio siempre se dice que nosotros incentivamos y estimulamos, más no motivamos. Correcto, hay diseños de proyectos que son, pero fíjate, Senia, y todos los que están acá, muchas veces, porque sean netamente licenciados, es decir, profesionales que son egresados de pregrado y que no hicieron nunca más un estudio universitario que no los llevó a una investigación de fondo, porque en el pregrado, la investigación que nosotros hacemos no es tan profunda, no es tan compleja como los estudios de posgrado, es decir, que no tienen las herramientas y habilidades, como decir, maduradas para poder dar investigación. No quiere decir todo sí, porque hay otros de manera autodidacta se han venido formando y han adquirido esas habilidades. Pero yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Docente que trabaje con la enseñanza de la metodología en los diferentes seminarios de investigación deben ser docentes activos en la investigación. Si no, señores, yo los quito y van a dar otra unidad curricular. Porque ¿quién va a enseñar investigación si no investiga?
¿Cómo aprendes investigación? Investigando. Si aprendes investigación investigando, entonces enseñas investigando. Y si no tienes ni la una ni la otra, hermano, salte de aquí y te vas para otro lado, porque aquí no estás haciendo nada, no estás activo ni nada, entonces lamentablemente no estás produciendo. Vuélvete para otro lado, movemos las piezas del rompecabezas. Así de fácil. Ok, ahora sí, vamos a entrar en el tema. Luego, después de esta discusión, me parece interesante y lo tengo que acotar, la participación que han tenido todos y cada uno de ustedes, con cada comentario que han venido haciendo, que me parece sumamente importante. Bueno, eso es un arma de doble filo, más. Eso de, para que dependan de ellos. Es un arma de doble filo que no voy a acotar por principios éticos. Pero todavía aquí hay alguien que no se ha salido que sabe a qué me refiero. Yo creo que muchos también saben a qué me refiero. Pero esas cosas de cuando hacen que dependamos de nosotros es porque entonces la investigación no la hace el estudiante. La investigación la está haciendo el estudiante, pero es lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que a mí me interesa y lo que yo necesito. Entonces, hermano, hace la investigación. Vos no le digas al estudiante que nada. O sea, lamentablemente no estás haciendo la investigación, estás dejando que el estudiante aprenda a investigar. Tú lo estás, eh, tú lo estás domando prácticamente, lo estás domando a que te haga una investigación tal cual como tú aprendiste. Y entonces no puede, a veces puede ser que tú hayas aprendido de una manera errónea, errada, incorrecta, y estás trasladando esos errores a ese estudiante. Y lamentablemente tú fuiste el docente, tú fuiste el tutor, pero ¿quién lleva los disparos? ¿A quién pone contra la pared cuando defiende? Al estudiante, y muchas veces el tutor se lava las manos. ¿Qué dice el tutor? Yo se lo dije, yo le dije que cambiara esto, yo le dije que cambiara aquello. No, señor, el papel del tutor es defender al estudiante. Porque una investigación, cuando hay un tutor, es consensuada. Entonces, hay autor y coautor. Hermano, tú eres partícipe directo también de la investigación. No te excuses y no te empieces a sacar cosas que yo siempre digo, el error del estudiante en una investigación muchas veces es parte del tutor, hermano. Porque si el tutor es el que te va a guiar, el que te va a corregir, y tú vas con debilidades a tu defensa, ¿quién tiene el error más grande? Si supuestamente yo soy el estudiante, me estoy aprendiendo, tengo desconocimiento, el docente es el que tiene la habilidad de investigación, ¿cómo que me voy a tener los errores? Bueno, ajá. Entonces, el problema es que muchas veces se le da razón al tutor y el estudiante es puesto contra la pared, porque no se le da el lugar que es. Entonces, son situaciones que tenemos que nosotros estudiar mucho, 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 para poder cambiar mentalidades. Ese es el primer elemento, que las mentalidades a veces no se cambian y bueno. Muchas veces se dice que no pretendes que el otro cambie si tú no cambias. Entonces, si tú siempre ves al otro de esta manera y tú no cambias la perspectiva, siempre lo vas a ver de la siguiente manera. Entonces, hay algunos elementos fundamentales que yo siempre digo o que tenemos que saber mucho y que hay que estudiarlos. Entonces, concepción epistemológica de la formación de valores, entendiendo que la interpretación de los procesos de habilidad en la educación universitaria. Para entender todo, es muy importante que nosotros tenemos de por sí conocimiento. Fíjense que yo no sé, voy a preguntar en el chat, solamente van a responder. Es decir, que los educadores lo saben o no. A lo mejor hay educadores que se les ha olvidado, es verdad. Pero yo quiero más aún de los que no son egresados en educación. Por ejemplo, de este lado, que teoría de aprendizaje o corriente, quienes la conocen, pero así, de manera honesta. No porque estamos viendo ahorita, no. Quienes ya conocían estas teorías de aprendizaje. Ustedes van escribiendo y yo voy hablando y voy leyendo. ¿Por qué lo pregunto? Porque estas corrientes muchas veces son corrientes que están en el proceso curricular, el diseño curricular, el proceso de las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje y por ende de evaluación. Entonces, un docente, un profesional de la docencia que no tenga conocimiento de las teorías de aprendizaje o teorías educativas o corrientes pedagógicas, es un docente que no sabe hacia dónde va y por lo tanto no va a poder orientar o guiar al estudiante. Es decir, va a aplicar una evaluación tal como él, se la aplicaron cuando él estaba estudiando o cuando se estaba formando. Entonces, en las teorías de aprendizaje, para hacer un esbozo, porque ya es otro tema, el conductismo fue la primera teoría que surgió. Y esas teorías, muchos de los que estamos acá, creo que fuimos formados allí. En modo de chiste, y bueno, el chiste es verdad, eso es la realidad.
Muchas veces se nos enseñaba que si le daban la patilla, que si le daban con la regla en la palma, que si le tiraban el borrador, que si le tiraban la tiza. Muchos a lo mejor dirán, sí, sí, a mí fue, a mí no, a mí sí, a mí no. Bueno, entonces, bueno, eso en muchas partes es lo que asociaban con el conductismo, pero si nos ponemos a leer su concepción epistemológica, entonces el conductismo tiene que ver para la modelación de la conducta, y por eso es que esa teoría se asocia mucho con la disciplina, disciplina. Entonces, no quiere decir que hoy en día, como hemos ido avanzando en otras teorías, el conductismo quedó atrás, quedó en el olvido. No, porque hoy en día seguimos teniendo estudiantes, yo creo que hasta más rebeldes que antes, por eso es que se llama la cuestión de vidrio, la era de vidrio, bueno, no te recuerdo el nombre ahorita, ustedes me pueden corregir, de vidrio, no sé qué, bueno, porque el estudiante se tocó, ya hay que un castigo porque ella me pegó, porque me tocó, ya está llorando y todo. Bueno, entonces, hoy en día, por esa rebeldía y esas conductas disruptivas que presentan nuestros estudiantes, hay que seguir aplicando conductismo, lamentablemente. Así se crea disciplina, con el castigo, lamentablemente. Lo único que a veces hay que diferenciar de maltrato. ¿Qué? Generación de cristal, gracias, Eric. La generación, perdón, entonces hay que diferenciar castigo de maltrato, que es muy diferente. Una cosa es castigar porque, bueno, le decía que no vas a salir hoy, pero a veces hay bien docentes que dejaban sin comer a fulano porque no terminó la tarea. Entonces yo le puedo prohibir que no salga, pero no le puedo limitar la alimentación porque si el muchacho se desmaya, ¿de quién le van a echar la culpa al docente? Porque no le permitió comer. Entonces, bueno. Luego viene el cognoscitivismo o el cognitivismo, que es aquel que está relacionado al desarrollo de los procesos mentales, ¿ok? A la parte de ese análisis, de pensamiento, de la valoración. Entonces, son procesos mentales que debe desarrollar el estudiante y, como por ejemplo, el análisis, construcción, actividades y estrategias que hay que hacer para que se desarrolle ese pensamiento, ese conocimiento. Luego pasamos al constructivismo. El constructivismo, si ustedes ven, existen dos autores. El primero, el pionero del constructivismo como tal, es el señor Jean Piaget, pero luego surge el otro constructivismo, que no es constructivismo solo, sino que yo al menos le digo que se le colocó el apellido, porque se llama constructivismo social, o si lo hacemos con prefijo, se llama el socioconstructivismo. Entonces, ¿por qué Vygotsky lo único que le anexó a lo que Piaget decía era que el estudiante aprende a través de la interacción con el otro y con el entorno? Entonces, de ahí surgieron, por ejemplo, los trabajos en equipo, las mesas de trabajo, el compartir de saberes, esa interacción, ese intercambio de ideas es lo que hace que muchas veces se construya ese conocimiento, y por eso es que entonces se llama, no en contraposición, sino que es como un valor agregado a ese constructivismo de taller, constructivismo social. Y por último, sí, bueno, no último porque hay otras, lo que la coloqué, está la pedagogía crítica. Esa pedagogía crítica es donde se busca que el estudiante se le enseñe a pensar, que el estudiante cuestione su propia respuesta. Me sigo escuchando, ¿verdad? Porque creo que mi auricular creo que me dio un sonido, no sé si es porque se está descargando o alguien me dice, ok, perfecto, continuamos. Entonces, la pedagogía crítica es, hay que enseñarles, aquí es donde voy a hablar del conflicto cognitivo. Yo hice una actividad con mis estudiantes en estos días, cuando fui a ejemplificar cómo elaborar una secuencia didáctica. Yo les dije a ellos que me llevaran cualquier objeto. Por ahí hay una palabra que se llama objetos random. Ese objeto random es cualquier objeto, cualquier locura que puedan llevar. Bueno, lamentablemente no llevaron nada loco, pero llevaron un peluche, un cintillo, un balón, una pelota, un globo. Todas esas cosas. La pregunta era, ¿cuál es la función de este objeto? Muchos decían, si era una pelota, era para jugar. Pero si yo le creo el conflicto cognitivo, le digo, pero es que esta pelota me sirve para tumbar un árbol. Una función loca. Y el estudiante ahí empieza a imaginarse, y ahí es donde estoy creando el conflicto cognitivo, que no es malo. Pero sí va a generar ciertas situaciones en el estudiante que va a buscar mejores respuestas y adentrarse más al mundo de la investigación, la exploración. Entonces, fíjense lo importante de la pedagogía crítica, que el estudiante dé respuesta a preguntas, pero transcurren la cuestión. Es decir, pero ¿por qué esta respuesta y no otra? ¿Por qué se comporta así y no se comporta de esta manera? Muchos docentes, a pesar que en universidades tienen un enfoque crítico, ¿qué están haciendo los docentes? Siguen trabajando un método tradicional. Entonces, hermano, cuando hagamos la evaluación curricular de esta carrera de estos egresados, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué resultados vamos a tener? Si no estamos
en altos y bajos, o sea, no hay coherencia, no hay relación entre una cosa y la otra. Y por último, ciencias auxiliares, pedagogía, didáctica, andragogía y psicología. Aquí creo que sí se apagó. ¿Escuchando? Ok. Bueno, ese experimento de Eli me lo puedes ir contando porque no lo conozco. Ajá, el andamiaje es muy importante. Sí, señor, John. El andamiaje tiene que ver mucho con esa parte de ese aprendizaje previo con lo nuevo, y si lo relacionamos también con Vygotsky, hablamos de la zona de desarrollo próximo, que es esa brecha que hay entre el conocimiento previo o el conocimiento que ya he adquirido, he aprendido con H intercalada, y el conocimiento nuevo. Okay, entonces la relación, esa conjugación, esa relación entre uno y el otro es lo que va cerrando la brecha hasta que se construye ese nuevo conocimiento. Sí, valido mucho lo que dice Mari en cierta parte. Tenemos que ser como un docente integral o integrador, tener un poquito de cada una de las corrientes o de las teorías para que formamos estudiantes competentes en realidad, porque eso es mentira que un docente es netamente crítico, un docente es netamente tecnológico, un docente es netamente humanista. Entonces hay que tener claridad en esa parte. Entonces, entrando un poco más, ¿qué tiene que ver esta parte de la docencia didáctica, una puerta, una llave ante la puerta, en lo que es la concepción epistemológica de la formación de formadores? La formación de formadores es considerado, o necesariamente se debe considerar como uno de los procesos dinámicos de la educación profesional universitaria. ¿A qué me refiero? Que tenemos que jugar con el rol del docente. Fíjense que el docente muchas veces se está abocando única y exclusivamente al rol de facilitador. O sea, te dedica a dar clase y más nada. Nosotros en educación tenemos roles que cumplir, no solamente el ser facilitador, el ser mediador de ese aprendizaje, cumplimos un rol de promotor social, cumplimos un rol de orientador, cumplimos un rol de investigador y cumplimos el rol de mediador, de que es docente. Entonces, señores, cuando un docente está pasando por situaciones, tenemos que llamarlo, hablar en privado, qué le está pasando, para nosotros manejar la situación e integrarlo en la clase. No tenemos que dejar que se disperse, porque entonces estamos perdiendo un potencial ahí. ¿Ok? Gracias, Carolina. Continuando con ello, tenemos entonces que es necesario hacer procesos de evaluación institucional, procesos de evaluación docente, que a veces sí existen, pero esos procesos de evaluación docente están muy meramente administrativos y muchas veces en cumplir un requisito para llenar un formato. Bueno, en Colombia creo que eso lo hacen como parte de ir escalando, de ir avanzando en su categoría docente, si no me equivoco, algunos me corregirán, pero aquí en Venezuela ese proceso de evaluación docente no se hace. Y que literalmente nos hace, nosotros para avanzar en la universidad presentamos trabajos de investigación. No sé si en la universidad en Colombia o en otros países también es lo mismo. Tengo conocimiento de la parte de primaria, que para que el docente avance, pueda escalar, creo que se le hace su evaluación y dependiendo de la cantidad numérica que saque, puede avanzar a un siguiente escalafón. Correcto, Hilda. Entonces, es importante hacer esas mesas de trabajo donde los docentes con los directivos puedan evocar, enunciar situaciones que estén sucediendo para entonces buscar alternativas de mejora y no para juzgar. Porque entonces, como director de una institución, si tus docentes presentan debilidad y tú no haces para mejorarlas, hermano, lamentablemente a quien va a juzgar va a ser a ti, porque de los subordinados depende tu gestión. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta eso. Creo que lo importante del aprendizaje es saber qué hacer con el conocimiento. Totalmente. Si al estudiante se le dice cuál es la aplicabilidad de cada uno de los contenidos que se le están suministrando, facilitando en su cotidianidad, en su vida real, señores, sepan que eso va a ser algo gozoso, algo sabroso, porque ya van a saber qué hacer con eso. O sea, ¿para qué le sirve a él esta materia? ¿Para qué le sirve a él este conocimiento? Y es que la educación dice, y bueno, vamos a tomar un poco a Vygotsky,
señor, si el estudiante se le hace una analogía entre la teoría con la práctica, la realidad social de donde él viene, eso va a ser pan comido. Así va a ser siempre. Luego hay que reflexionar sobre la actuación del docente. Muchos docentes pocas veces se detienen a decir cómo lo estoy haciendo, qué lo estoy haciendo. Le puede preguntar al otro porque el egoísmo, el yoísmo no le permiten que otro lo pueda decir, que esto lo tienes que mejorar. Bueno, un cuento, yo le voy a echar. Una profesora que yo conozco, que compartió conmigo espacios, pero a nivel de bachillerato, de secundaria, y actualmente está en la universidad donde ya yo tengo 15 años de experiencia. Hay un grupo de WhatsApp de experiencias significativas donde cada docente pasa una plantilla académica donde dice qué dio de clase, el tema, el propósito, la actividad, y la profesora en el propósito dice tema número 1. Y le digo yo, amiga, disculpa, no es por criticarte, pero como eres mi amiga, te considero y te quiero ayudar. El propósito debe llevar delante un verbo, ese verbo es el que indica la acción de lo que el estudiante va a aprender. Y me dice, no, es que en el contenido esto está así, por eso yo lo estoy escribiendo así. Como yo no me quedo tranquilo, yo pedí el contenido, el contenido programático en otro lado, y lo reviso, y ahí están los propósitos tal cual, de escribir, implementar, desarrollar, caracterizar. El problema es que no lo quieren hacer o no lo saben. Entonces, bueno, el yoísmo y el egoísmo, esas cosas limitan mucho a que la gente crezca, sino que se queda ahí perenne. Entonces, reflexionar sobre la actuación del docente en concordancia con los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. ¿A través de qué? Del estudio, de la exploración, del descubrimiento, la experimentación, la aplicación de estrategias, métodos y técnicas empleadas para el enseñar a pensar, que muchas veces no enseñamos a pensar a nuestros estudiantes. Simplemente lo estamos haciendo que reproduzcan una información como una fotocopiadora, pero no que produzcan. Y es ahí el error grande. Los estudiantes tienen que producir, no reproducir un modelo, una información que ya nosotros está plasmada en el libro. Si está en el libro, hermano, tenemos que buscar es transformar esos conocimientos, que él lo coma, lo digiera y, como dice Johnny, aprenda a aplicar. Desde el aprender a hacer y el aprender a aprender. Y de allí surgen ¿qué? Las propuestas transformadoras que la institución debe desarrollar como temas de formación, de capacitación para mejorar la práctica del docente, mejorar la educación y por lo tanto su gestión. Aquí hay una estrategia que ustedes pueden desarrollar con sus estudiantes. No necesariamente la tenemos que hacer de manera digital, porque también se puede hacer, ustedes la elaboran con cartón, con madera, no sé, como ustedes quieran, la creatividad que tengan, crean una ruleta y esa ruleta puede ser diversa. La ruleta puede tener imágenes de animales, imágenes de técnicas de estudio, si hablamos de la parte de literatura, si hablamos de investigación, imágenes de diferentes técnicas de análisis de datos, bueno, pare de contar. Pero para adentrar al muchacho, al principio, al primer lugar, podemos utilizar esta ruleta que está acá, que si la hacemos en digital, puede tener movimiento y el estudiante yo le puedo decir, bueno, yo le doy pulsar, fíjense lo que yo coloco como título, me divierto mientras aprendo. Eso es tan satisfactorio como comer la comida que más nos gusta, o dormir, que es un placer que disfrutamos bastante. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? El estudiante está ahí como que mirando así, como que moviendo los ojos al ritmo de la ruleta, como si estuviésemos haciendo la actividad de Felipe. No sé si alguien le escuchó, que mira cómo mueve los ojitos. Bueno, esas cosas yo siempre las saco en el salón. Y cuando el estudiante dice, profe, ya, yo vengo y la detengo y se detuvo. ¿Qué salió? Pausa activa. Una pausa activa puede ser pausas de relajación, pausas de estiramiento, pausas de recreación, pausas de construcción, entre muchas cosas. Más tarde, cuando terminemos, si la corporación me lo permite, bueno, yo se los puedo suministrar a ellos y ellos envían un video de una pausa activa que hice yo con mis estudiantes. Entonces, luego por allí la van a ver. Entonces, para avanzar, aquí continuamos, tenemos entonces en esta parte otras características que permiten ir conociendo esta concepción epistemológica y lo vamos a denominar como ciertas características que hay que desarrollar. La primera es promover, propiciar o estimular el desarrollo de un pensamiento liberador, crítico, creativo e innovador. Sí, señor John. Así es. Y más aún porque trabajamos con los colores. Y los colores tienen mucha influencia en el proceso de las emociones de nuestros estudiantes.
Entonces, ese desarrollo de un pensamiento liberador, crítico, creativo, innovador, lo vamos a hacer dándole libertad al estudiante para crear. Nosotros le damos las pautas, las orientaciones, lo guiamos, pero es él el que tiene que construir esa actividad, ese trabajo, esa estrategia. Es él el que debe buscar las formas, las maneras, el camino para llegar a construir y tener ese resultado. Entonces, de allí, eso se hace también porque en la universidad, y así lo establece la ley de universidades aquí en Venezuela, no sé si la de Colombia, y no sé, porque se me olvidó preguntar si tengo participantes de otros países, porque sé que es una corporación colombiana, pero si bien es cierto, está internacionalmente conocida. Entonces, no sé si tengo participantes de otros países y si las leyes así lo establecen. Tenemos docencia, investigación y extensión. Y hoy en día, en Venezuela, al menos en conocimiento que tengo, existe el servicio comunitario, que es un requisito sine qua non de los estudiantes de pregrado para egresar, que fue una ley que se implementó a partir de enero del 2008. ¿Okay? Entonces, docencia, investigación y extensión. La docencia es la que nos permite a nosotros poder facilitar ese conocimiento. La investigación es la que nos va a permitir a nosotros entender y comprender cómo aprenden nuestros estudiantes para aplicar ciertas estrategias y verificar cuáles son los resultados y de allí empezar a ver cuáles son las estrategias que ahora sí vamos a implementar, la que me dio resultados y la que no me dio, la desecho. Y por lo tanto, la extensión. La extensión es que si el docente en el aula de clase detectó, diagnosticó una dificultad de aprendizaje, la investiga. Si la investiga, ahora la socializa. Y la socializa es la extensión a través de un taller de formación, un taller de capacitación o cualquier otra actividad que pueda exponer esos resultados para mejorar situaciones que se puedan presentar. Entonces, las universidades requieren promover espacios académicos a través del debate o del diálogo. De allí, el profesional universitario está en la necesidad de diagnosticar. ¿Qué va a diagnosticar? Ciertas situaciones que presentan dificultades en nuestros estudiantes que los limitan a seguir avanzando. Entonces, ¿a través de qué? De estrategias de acompañamiento, de asesoría, tutoría, formación y desarrollo. Muchas veces el docente se aboca a la cantidad, del contenido, pero descuida la calidad de ese contenido. ¿Qué quiere decir? Que le interesa únicamente cumplir con el contenido programático en su totalidad, pero no le interesa que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Yo le digo, hermano, cuelgue ese título y se va para su casa a acostar o se va a hacer otra cosa. Inevitablemente eso es así. Y el acompañamiento es muy importante. Yo sé que eso genera mucho trabajo, pero hay ciertos espacios que lo podemos hacer. Yo pregunto a los estudiantes, ¿cómo van? ¿Ya hicieron esto? A ver, ¿qué hicieron? Les sugiero esto, les sugiero aquello. Porque el estudiante no se puede esperar del último momento para entregar la actividad. Porque ahí están los errores. Los errores se corrigen antes. No podemos dar que el estudiante se ahogue llegando a la orilla. No, señor. El docente está para orientar al estudiante, para que no se ahogue en la orilla, sino que avance a pesar de todas las limitaciones que pueda tener. Y muchos docentes eso no lo hacen. Y por último, potenciar las competencias didácticas en el marco de la reflexión, la mejora continua y la innovación. Continuando, entonces, ¿qué deben hacer los contextos universitarios, instituciones universitarias para mejorar los procesos de formación en los nuevos profesionales en las diferentes áreas del conocimiento o en las diferentes áreas del saber? Uno, los contextos universitarios como agentes de cambio social tienen y vamos a colocarlo así, el deber principal es el compromiso de formar formadores, estudiantes que puedan adquirir competencias que le permitan desenvolverse sin dificultad en su campo laboral. Mari, es un trabajo de hormiguita que se inicia desde las primeras etapas de educación cuando le enseñan a los niños el amor por la lectura. Bueno, sí, ahorita hoy en día muchos adolescentes no quieren ni leer y se lo digo yo. He utilizado diferentes estrategias para que lo hagan, bueno, y poco a poco ahí han ido adentrándose al mundo, pero les ha pasado. Tuve que hacer roles de personajes, como di filosofía, cuando empezamos a hablar de Sócrates, Aristóteles, Platón,
Beltrán Prieto Figueroa, que fueron pedagogos, les tuve que decir, bueno, tú vas a hacer este, tú vas a hacer el otro y tú vas a hacer lo otro. Y así fue que ellos empezaron a debatir entre ellos. Y entonces yo soy fulano de tal y yo dije esto. Y bueno, medianamente allí me funcionó, gracias a Dios. Entonces, continuando, decimos que los estudiantes deben ser pensantes o el docente debe darles herramientas a estudiantes para que pueda pensar con libertad. Ojo, con libertad. Claro, cuando hablo de libertad y no de libertinaje, ¿ok? Porque si somos el docente, tenemos que ver qué es lo que está haciendo el estudiante, cómo lo está haciendo, y si estamos viendo que se está desviando, ahí entramos nosotros a orientarlos y a guiarlos. Gracias, Mari, gracias, John, y todos aquellos que gracias les ha interesado el tema y están ahí atentos. Entonces, estudiantes pensantes, transformadores, creativos, críticos y participativos. Un docente que no promueve la participación en el aula, hermanos, docente que fracasa. Yo, gracias a Dios, no es por ser yo, pero no me he preocupado únicamente, me he ocupado también por mis estudiantes y bueno, gracias a Dios mis estudiantes me dicen, profe, denos usted otra vez, profe, el único profesor que nos crea estrategias divertidas es usted, profe, con el único que hemos aprendido es usted y bueno, recuerden que el evaluador, el mejor evaluador del docente es el estudiante y el estudiante no se queda con nada, dice todo. Ahí eso es, bueno, pues. Continuando, tenemos que el diálogo en los espacios abiertos permite la reflexión desde la autoevaluación de los contextos para develar las dificultades presentadas en la praxis educativa. Voy a hacer algo sencillo en esto. Hay muchas instituciones que hacen espacios de experiencia significativa, como por ejemplo la presentación de los proyectos de grado, en educación inicial, en educación primaria y todo aquello. Pero hermano, la presentación la hacéis porque la tenéis que hacer por un requisito obligatorio, para hacer masa. Muchas veces es para masa. Pero cuando tú llegas a estos espacios a observar, como un observador más, te das cuenta que sigue siendo algo tradicional y algo monótono porque no están sacando nada de allí. O sea, hermano, tú tienes que evaluar esos procesos, cómo se hizo, qué hay que mejorar para la próxima, cómo podemos mejorar en caso tal. Entonces, esas son situaciones que deben de estar allí. Yo voy a decir algo no de manera crítica, destructiva, pero sí un poco rígida, pues. Hay un grupo donde actualmente trabajo yo, donde se pasan fichas para saber si el estudiante solamente fue o no fue más nada. Pero allí hay muchos docentes antiguos con más de 20 años de experiencia, pero tampoco se justifican los nuevecitos que cometan el error, que no saben formular un propósito de investigación o objetivo de aprendizaje, y más aún, que no relacionan o no hay relación entre el propósito y la actividad. Entonces, ¿cómo el estudiante va a cumplir algo? O sea, ¿cómo el estudiante cumple, consolida el propósito si la actividad es otra cosa, no apunta hacia ese propósito? Entonces, cuando yo pregunté, no, es solamente para saber si el profesor viene o no viene, ya. O sea, seguimos cayendo en lo mismo. Dejamos le damos mayor importancia al administrativo y lo académico se olvidó. Eso no es así. Bueno, los docentes investigadores facilitan significativamente el aprendizaje autónomo, cooperativo y solidario. Eso en teoría. Unos lo hacen, pocos lo hacen. Aprendizaje autónomo, fíjense. Y los comentarios de ustedes me lo han dicho más. Muchos quieren que dependamos de ellos. Todos los tutores, muchos en su mayoría, dependen que nosotros los investigadores dependamos de ellos y eso como que les da poder. Pero bueno, es su forma de ser, no lo vamos a criticar por eso. Luego, continuando, tenemos que crear e innovar el conocimiento fomentando en ellos la labor investigativa a partir de su propio testimonio de trabajo y promover un pensamiento cognitivo, estratégico e investigativo desde el concepto integral desarrollado a lo largo de su profesionalización. Ok, y en esta parte, luego de hablar de mi experiencia y de elementos que han tenido vivencia probada, vamos a citar entonces estos autores, me pareció interesante, acepciones o concepciones o definiciones que se presentan de lo que es la formación de formadores. Entonces, en primera parte, el formador de formadores es entendido como un agente de cambio, facilitador de cambio o asesor de cambio. En este caso, el término se ocupa para hacer referencia a quienes realizan acciones relacionadas con la planificación, el desarrollo y la evaluación de la formación permanente de los docentes. Muchas veces se cree que el único que planifica es el docente y no. La investigación también se tiene que planificar y eso es algo que no se le enseña al estudiante. O sea, el planteamiento del problema, hablando de una investigación cuantitativa o la descripción del fenómeno, o si hablamos de una investigación cualitativa, fenomenológica,
o el diagnóstico de la situación, si hablamos de una investigación-acción, se tiene que planificar. Y para planificar tenemos que saber primero cómo se hace, con qué se come eso. Entonces, si tú al estudiante le presentas única y exclusivamente los ingredientes, hermano, te van a traer de todo menos lo que le pediste. Porque no le estás dando suficiente información para que ellos puedan comprender qué es lo que van a hacer. Bueno, pueden entender qué van a hacer, pero cómo lo van a hacer es ahí el dilema, el cómo. Y muchos docentes se enfrascan en el qué, pero no en el cómo. Continuando, tenemos la segunda sección, formador de formadores, entendido como aquellos profesionales que se dedican a organizar la formación ocupacional y la formación continua en el contexto organización. Esta sección del concepto se da fuera del contexto educativo. Si nosotros también trabajamos con espacios diferentes a la estructura física de una institución, vamos a hacerlo más productivo, más llamativo, más interesante para nuestros estudiantes. En educación, por ejemplo, si estamos trabajando en la unidad curricular de filosofía, donde hablamos de la antigua Grecia y nos vamos a los filósofos griegos, Aristóteles, Platón y Sócrates, por ejemplo, si yo eso solamente lo voy a manejar en teoría dentro del aula, va a ser un poco fastidioso para los estudiantes. Pero si nosotros creamos en sí como un museo, si no tenemos la facilidad de poder ir a donde haya uno, bueno, nosotros lo elaboramos en la plazoleta, en el patio, no sé, pero saliendo de esa estructura cerrada que siempre tenemos, va a crear en nuestros estudiantes una sensación totalmente diferente. Y eso va a hacer que los estudiantes te amen sumamente. Y yo lo he probado. Eso está comprobado. No hay duda de eso. Y la última sección es formador de formadores, entendido como la figura del mentor o el asesor. Bueno, hay que tener claro lo que es la figura del mentor y del asesor. Porque, como lo dijo John en su principio, mentor o asesor, pero con una posición mía, con una postura mía, no con la postura tuya. Entonces, ahí estamos limitando al estudiante, estamos formando a alguien con mi modelo, con mi estructura mental. O sea, lamentablemente no estamos haciendo nada con esa situación. Y en esta parte, entonces, ¿qué podemos relacionar nosotros? Fíjense que yo tengo algo aquí importante anotado, que lo estoy dejando ya para, como parte de finalizar el día de hoy, es que tenemos que centrarnos en las potencialidades de los estudiantes para fortalecer su aprendizaje más que enfocarnos en sus debilidades. Señores, si yo sé que el estudiante tiene esta potencialidad, que haga la actividad desde su habilidad, desde su capacidad, desde lo que él sabe, desde lo que se le facilita. No le impongamos la forma o el cómo hacerlo, porque eso va a crear frustraciones en niños, en adolescentes y en adultos. Porque si el estudiante sabe que lo puedo lograr de esta manera, porque tú le tienes que cambiar la forma. No, déjalo ser libre, guíalo y oriéntalo, pero déjalo también que construya su propio aprendizaje. Bueno, por el día de hoy, muchas gracias. A pesar de los comentarios que he visto, yo también al cierro la clase. Figúrense que una secuencia didáctica, que fue lo que yo hablé al principio, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En el cierre se hace un cierre afectivo y se hace un cierre cognitivo. Bueno, el cierre cognitivo no, tardaríamos demasiado acá, pero me voy al cierre afectivo. Yo quisiera que con un sticker, un emoji, un icono, ustedes puedan representar cómo se sintieron el día de hoy. Y la corporación me dirá si hay un espacio, un tiempo establecido para algunas dudas o inquietudes que se puedan responder en el momento. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Recuerden que mañana continuamos. No nos perdamos en ningún momento, ninguna. Muchas gracias, profe Henry. Bueno, no se vayan a retirar para brindarles rápidamente la parte administrativa, ¿sí? Bueno, ya les estuve preguntando cómo se habían sentido en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias realmente por haber aceptado esta invitación y por habernos acompañado. El día de hoy los estuvimos invitando a la formación en docencia universitaria, énfasis en metodología de investigación, metodología cualitativa.
La formación es completamente gratuita, sí, desde la primera clase hasta la última. Es opcional que ustedes puedan recibir material de estudio, grabaciones y certificados. El horario que vamos a estar manejando es lunes a viernes de 6 a 8 de la noche y los sábados no nos vamos a conectar en vivo, sino que ustedes van a hacer un trabajo autónomo. Es decir, el profesor les va a dejar un taller y ese día ustedes lo resuelven y el lunes pues lo socializamos con el profesor en vivo. Son 8 sesiones en total y el aporte de la certificación para las personas que deseen es de tan solo $30 por la SIL o 40 dólares por universidad. La universidad que lo certifica es la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo. En este momento les vamos a compartir el grupo oficial para las personas que deseen apoyarnos, puedan agregarse a ese grupo y de esa manera puedan recibir la información para la certificación. ¿Me confirman, compañeros, si me están escuchando? ¿Hasta cuándo pueden hacer el aporte? Lo pueden hacer hasta el día miércoles. ¿Por qué hasta el día miércoles? Porque nosotros necesitamos tener el listado de las personas que se van a certificar para que puedan recibir la certificación al finalizar esta formación. Me van confirmando si está ok hasta el momento. Allí, compañeros, les estamos compartiendo el grupo oficial y el número de la asesora encargada. Es muy importante, si realmente desean acompañarnos, se puedan ir agregando a este grupo. Si tienen dudas, pueden ir escribiendo por el chat, por favor, los voy ayudando. Me confirman, compañeros, si tienen dudas, el valor en pesos colombianos son por la SIL 120.000 pesos o por universidad 170.000 pesos. ¿Cuántas horas sale certificado? Sale certificada por 160 horas académicas. ¿Necesitan material de estudio? Sí, para las personas que realmente deseen apoyarnos, los invitamos a que se puedan agregar al grupo o se puedan comunicar directamente con la asesora. Para los que están en Venezuela van a estar recibiendo, eh, recibiendo los métodos de pago móvil para que se puedan, para que puedan hacer el aporte, igual para los de Argentina. Toda esa información se la vamos a brindar por el grupo. Se puede pagar también por Western Union. Por eso los invito a que se agreguen a este grupo para que reciban toda la información.